Cosas que se debate en la cuestión de salud mental es, bueno, había un error de diagnóstico y se terminaba encerrando a la gente para sacársela de encima, una especie de gatillo fácil del encierro hacia cantidad de gente con problemas psiquiátricos, o ahora nos pasamos al otro lado y gente que es peligrosa para sí y para terceros, vale decir, desde potenciales suicidas, pasando por gente que tiene problemas de adicciones severos, o gente que tiene problemas de esquizofrenia y que necesita medicación y no quiere, pero que tienen que firmar su consentimiento para ser internados, o tienen que pasar por una serie de estudios que nunca se terminan completando porque tiene que ser un estudio interdisciplinario, judicializado, y a veces la urgencia de la enfermedad psiquiátrica hace que necesiten internarse y no los internan. Pasamos de un punto a otro. Quiero preguntarle a Santiago Levín, que es justamente médico psiquiatra, ¿en qué punto estamos con la ley de salud mental? ¿Cómo te va? Buenas noches. Cada vez que aparece uno de estos casos, todos decimos, ¿cómo este tipo no estaba en una clínica? Es muy difícil hablar en profundidades de la coyuntura. Es muy difícil. Estas son imágenes muy fuertes las que se han mostrado. Inclusive cabría discutir si conviene o no conviene difundirlas. Hay países en donde este tipo de imágenes no se difunden. La ley de salud mental, a mí me gustaría dividirlo en dos partes la respuesta. La ley de salud mental obedece a un nuevo paradigma a nivel mundial en relación a derechos humanos y discapacidad. Antes se consideraba la discapacidad como un problema de la persona, del individuo, y hoy existe el nuevo paradigma social de la discapacidad, donde la discapacidad en todas sus formas se relaciona más con el contexto. Si hay rampas, si hay ascensores, un discapacitado motriz lo es en menor medida y tiende a una autonomía lo más alta posible. En el caso de la salud mental, el problema está cuando hay una descompensación, un trastorno del estado de conciencia de la persona. La ley de salud mental actual no tiene vuelta atrás porque obedece a este nuevo paradigma que en Argentina... Que se llama la desmanicomialización, sería. Es un paradigma que tiene que ver con un respeto de la autonomía de las personas con discapacidad. Pero cuando vos escuchás cantidad de casos, y de hecho la mamá de Chano va a hacer una marcha reclamando modificación respecto de esto. La ley de salud mental no es la Biblia tampoco, ¿sí? Lo que quiero decir es que obedece a un cambio que no tiene retroceso, pero su redacción admite seguramente algún pulido, probablemente a nivel de la reglamentación, y específicamente en el nivel de las urgencias psiquiátricas. En las urgencias psiquiátricas hay una zona más o menos gris que no está imposibilitada por la ley. La ley admite la internación involuntaria, pero se da una confluencia desgraciada entre una redacción que también la tiene el Código Civil y Comercial del 2015, no es solamente la ley, que por momentos es confusa en la urgencia, una falta de capacitación de las fuerzas de seguridad, y un sistema crónicamente desfinanciado que confluye, tiende a confluir todos los problemas en la urgencia. La urgencia es lo único que no se puede dejar de mirar. La urgencia es el fracaso de la prevención. Claro, entonces, por ejemplo, pienso en el caso aquel del hombre que también con problemas mentales severos termina matando al policía y después lo matan a él. O sea, ese hombre evidentemente debía estar internado porque terminó siendo peligroso para sí y para terceros. No necesariamente internado, Rolando. Yo creo que acá hay otra cosa. O bueno, en un tratamiento hay que diferenciar. Intensivo. Es muy importante decirlo esto en televisión. La relación entre trastorno mental y delito es bajísima. Bajísima. La gran mayoría... Hasta que no te toca. Hasta que no te toca, porque ahí sos el 100% de la estadística. ¿Viste? Vos decís, ¿por qué una persona que vive en un departamento sale un loco y lo caga trompada porque es su vecino? Doctor, también se asocia mucho lo que es trastornos psiquiátricos con consumo de estupefacientes que la gran mayoría de las personas que tienen trastornos mentales no son... no producen violencia, sino que son objetos de violencia. Entonces necesitan una protección especial y un cuidado especial de la sociedad. La ley de salud mental no impide la internación involuntaria, pero no hay un sistema preparado para atender las emergencias en la calle, las emergencias en los domicilios. Se necesita sentarse en una mesa, el Ministerio de Salud, el de Justicia, el de Seguridad, capacitar a las fuerzas de seguridad y volver a llegar a un acuerdo entre el fuero civil y el fuero penal, también, en relación a cómo se interviene, cuánto se interviene y cuándo se interviene. ¿Por qué depende? Siempre te dicen que, bueno, que si no quiere
en el caso de los adictos con problemas severos de adicción. Dice, bueno, si no firma él su internación, no se lo puede internar. Eso es falso. Cuando uno tiene una alcoholemia alta, el Estado te saca el auto. Porque se considera que en ese momento no estás en condiciones de manejar. Lo mismo sucede cuando una persona sufre una descompensación mental severa y no está en condiciones de regular sus acciones. En términos jurídicos, no comprende la criminalidad de sus actos. En ese momento sí se puede intervenir, la ley lo admite, pero en la práctica no es así. Pero en la práctica hay dificultades para hacerlo. Y tiene un límite horario también, son 48 horas de internación involuntaria de un paciente descompensado, en el cual se hace una evaluación y después sí queda regido a la voluntad. La realidad no se cambia con leyes. Vuelvo a repetir, esta ley responde a un paradigma que no tiene retroceso. Podemos discutir el pulido en la reglamentación de algunos pasajes que hacen gris la zona de la urgencia. En la zona de la urgencia se necesita un Estado presente, una magistratura sensible presente, unas fuerzas de seguridad que estén bien entrenadas, unos medios de comunicación que también estén entrenados para comunicar trastornos mentales, suicidios, etc. Y un equipo de salud que esté habilitado para actuar, con un sistema de salud que tenga a dónde llevar a la persona descompensada. De ninguna manera una persona que está en una emergencia puede decidir por sí misma si se interna o no se interna. Tenemos que llegar a un nuevo acuerdo y es urgente que saquemos la ley de salud mental de la grieta política. Se ven casos que terminan siendo, es por la presión pública muchas veces, que hay gente peligrosa que termina internada. Por ejemplo, hace poco en Belgrano había un tipo que andaba pegándole palazos a las mujeres y a los chicos. Entonces, había entrado y salido de las comisarías y hasta que no se armó un escándalo no lo llevaron al Borda, terminó el Borda. La mujer policía que le pega un fierrazo y le saca el arma. De hecho estuvo y internado. Finalmente terminó internado en el Borda también, luego de que se armó un escándalo. Entonces, ¿de qué depende? ¿De que haya un escándalo? Está lleno de ejemplos de personas que han sido internadas sin necesidad, sobre todo en regímenes totalitarios, y también está lleno de casos de personas que no han sido internadas a pesar de necesitarlo, porque la internación psiquiátrica salva vidas. Cuando está bien realizada, salva vidas. Entonces, tenemos que llegar a un nuevo acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que ser el punto de también tener en cuenta que no puede ser que se simplifique el daño colateral del tipo que dejó suelto a una persona que tenía que estar bajo tratamiento. No se puede simplificar. Porque el daño colateral del muerto, anda a aplicárselo a la familia. No se puede simplificar nada, pero tenemos que saltear esta discusión grietista. Sí, no, pero tiene que quedar en claro que la víctima inocente de un ataque, de un enfermo de salud mental, no puede ser tomado alegremente como un daño colateral. No. El policía muerto, la policía que le partieron la cabeza. Estoy de acuerdo. Yo estoy caminando por la calle y viene un loco suelto y me le pega un palazo a mi pibe y yo me convierto en una bestia. ¿Por qué me tengo que convertir en un asesino si viene un loco y me parte un fierro por la cabeza? La posibilidad de que un loco cometa un acto agresivo de esa naturaleza es bajísima. Sí, es bajísima, pero vos... No nula. Está bien, pero cuando contás en la ciudad salvaje, al final de los casos de los tipos violados, las mujeres violadas, los tipos agredidos, ¿verdad? Y que no van a denuncia, te digo, no sé. Es porque importante. la ciudad te pone con un montón de locos sueltos enfrente. Si me permitís, yo te diría, la relación entre trastorno mental y delito es más un invento que una realidad. Existe, Vos decís que, bueno, es bajísimo. no, esa la conozco bien. No. Bajísimo. Vos decís que los tipos que toman pasta base y salen a matar gente eso no tienen relación de trastorno mental. Eso es otra cosa, eso son adicciones. No. La pasta base no genera daño de salud mental. Produce daños en salud mental. Entonces, ¿qué estamos hablando? Son tipos que tienen salud mental deteriorada. Andá a la Villa 21. Yo te llevo a caminar a la Villa 21. Andá a ver los paqueros arruinados. Si vos podés considerar que sos una persona mala, tienes un daño mental severo. Justamente el nuevo paradigma que yo mencionaba. Eso es simplificación. Cuidado, eso es considerar que nosotros, los que estamos por la calle, somos un daño colateral de los locos. Estoy totalmente en desacuerdo. No existe, no hay forma de justificar ningún daño colateral. Todos y bueno, tenemos entonces derecho... partan de esa base. Hay que preservar a los inocentes que no tienen un daño colateral. Viene un loco por la calle. Te insisto en esto. ¿Por qué yo me tengo que convertir en un animal cuando viene un loco y le pega un palazo a mi hijo por la calle? ¿Por qué? Los locos no hacen eso, Rolando Graña. Está lleno de casos. No. Está lleno de casos. Los contamos todos los días en los noticiarios. Entonces no me diga que los inventé. El tipo que le metió el ferrazo a la policía no lo inventé. El que mató al policía no lo inventé. El que le pegó los palazos
a las mujeres en Belgrano R no lo inventé. Este chico que estamos viendo en pantalla que tenía un trastorno esquizoafectivo. Me parece que ahí profesionalmente ustedes nos acusan a nosotros, los medios, pero ustedes minimizan los daños colaterales en la sociedad civil. No. Cada uno de esos muertos, ¿qué le vas a decir? No, nos equivocamos en el diagnóstico. No hay una equivocación. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Hay que preservar a la sociedad primero, de los tipos que están mal. Estoy de acuerdo, hay que preservar la sociedad. No me venga con un principio Foucaultiano, de que a los locos se los segrega. Dentro de la sociedad que hay que preservar a las personas que tienen una discapacidad mental. La relación entre delitos... No, hay que preservar a la sociedad. Las dos cosas. Hay que preservar, primero hay que preservar a la sociedad. Las personas que tienen una sociedad. discapacidad mental pertenecen a la sociedad que queremos preservar. La asociación entre delito y trastorno mental es una asociación espuria que no... No es corresponde. espuria, es real. Es espuria para ustedes. Es un principio ideológico disciplinario tuyo, no mío. ¿Qué? Porque la psiquiatría vale más que el periodismo. Nosotros lo contamos todos los días. ¿Cómo que es espuria? ¿Dónde es espuria? No. Anda a decirle a la gente que un loco le mató a alguien por la calle, que es espuria. Las personas que sufren trastornos mentales son objeto de violencia, no sujeto de violencia. Son objeto de violencia, son utilizadas para el crimen, son utilizadas para vender drogas. Las personas que sufren trastornos mentales son las más vulneradas, no las que generan vulneración ajena. De todas formas, nadie los mandó. A ver, en el caso de los adictos, nadie los mandó que tomen droga. Y que tomen drogas duras. Y salgan a robar y matar gente para comprar sus drogas. Nadie los mandó. Entonces, insisto, ahí hay un punto donde sí, me parece que la disciplina, tu disciplina, mira, que como marginales cosas que generan muertes reales. Entonces, insisto, no minimices los casos reales de la sociedad. No, en el caso de las adicciones... No me digas, es una asociación espuria. No es una asociación espuria. En el caso de las adicciones... Anda a una villa de emergencia a ver cómo le venden la droga a los pibes para que esos mismos pibes, 5 años después, terminen arruinados por la pasta base. Estoy de acuerdo, pero en el caso de las adicciones genera más muerte la represión de la adicción que la adicción misma. Genera más muerte la ilegalidad del consumo de drogas que en este momento son ilegales. Lo que pasa es que con ese concepto, doctor, después tenemos 24 muertos por adulteración de droga en una tarde. O sea, la verdad que la adicción... Yo no estoy defendiendo la adicción libre ni la gente pero la adicción es un trastorno, ¿es un trastorno mental o no, la adicción? La adicción genera trastornos mentales. Por eso, pero la adicción como adicción misma... La adicción como adicción misma es un trastorno de la salud mental. Neurobiológica y tiene una base social. La adicción tiene que ver con una estructura macroscópica que no estamos mencionando acá, que es el narcotráfico, tiene que ver con políticas a gran escala a nivel internacional. ¿Por qué está a disposición la droga en las calles? ¿Quién la pone allí? También, pero más allá de eso, lo que pasa es que con los adictos terminan cometiendo hechos que son resonantes y que nos terminan llamando mucho la atención y decimos, ¿dónde estuvo el Estado en este momento que este paciente no tuvo la asistencia suficiente para darle una asistencia en el que estamos de acuerdo, multidisciplinaria y correcta? Como por ejemplo en el caso de Chano. Las adicciones son un problema gravísimo a nivel social y no estamos logrando atenderlas como corresponde. La urgencia en psiquiatría y salud mental es un problema muy grave y no estamos logrando dar en la tecla entre todas las instancias que tienen que intervenir. No es solamente la ley, es el Estado, son los profesionales. Necesitamos volver a pensar qué pasa con la urgencia, qué pasa con la prevención. También, pero mientras piensa, el problema es que mientras se piensa, esos casos que vos minimizás, no, yo no lo minimicé en absoluto. Sí, porque vos dijiste que es una asociación espuria. ¿Qué asociación espuria? La asociación espuria entre la circulación de drogas duras, el deterioro mental, el delito, la gente, los locos sueltos que matan gente. ¿Qué asociación espuria? Locos sueltos que matan gente. El loco suelto, sí. Yo el sé Libertador que, mató a un policía. Perdón, andá a preguntarle a la señorita que recibió el fierrazo en la cabeza si eso no era un loco suelto que lo terminaron metiendo en el borda. Era un loco suelto que le partió un fierrazo en la cabeza y le robó el arma y arrancó a los tiros. No, eso es un loco suelto. Yo sé que ustedes considerarán que es un problema de salud, gente con salud mental. Pero, a ver, estas cosas existen y suceden. Entonces, y eso para no contar la cantidad de acumuladores de basura que le arruinan la vida a los vecinos. Durante la pandemia había una persona que estaba en el Borda, la habían dejado salir, le reventó la cabeza a trompadas en un video célebre al portero de su edificio. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién firma esas altas?
si los consideran que la variable de la sociedad es un daño colateral, la muerte o el daño a la persona que un loco suelto genera, el problema es de la disciplina de ustedes, no de la nuestra, que lo contamos. No usé ni nosotros la palabra lo contamos. Minimizar ni la palabra sí, daño colateral. El que vos me digas que hay una asociación espuria entre la gente que comete delitos por consumo de droga. No, yo no dije por consumo de drogas. Dije, trastorno mental y delito es una asociación espuria. No es una asociación espuria porque vos, un tipo con consumo severo de pasta base, termina robando para comprar más pasta base hasta que se muere. Nadie los considera gente peligrosa. Está bien. Ahora yo te hago una pregunta, Rolando. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La internamos? A una persona con daño neuronal por pasta base, ¿qué vas a hacer? A la gente que tiene consumos problemáticos y que no logra salir del rulo, del círculo vicioso del consumo problemático. ¿Cómo se soluciona socialmente eso? Yo soy psiquiatra, no soy presidente de la Nación. ¿Cómo se soluciona eso? Una acción multidisciplinaria que terminan muchas veces internados en granjas, en lugares de rehabilitación, para quitarlos del ámbito del consumo e intentar recuperar la capacidad plena de ese paciente. Esa es la manera que por ahí conocemos la mayoría. Y Rolando, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero déjalo contestar. Sí. Sí, suena así, suena bien. La mayoría de las veces que decimos granjas, estamos hablando de instituciones que tienen muy poco control, donde no sabemos qué es lo que se hace. A ver, perdón, déjeme aclarar una cosa. Yo no estoy ni minimizando el trastorno mental, ni minimizando el efecto de la pandemia sobre el sufrimiento mental, ni diciendo que la ley arregla todo, ni diciendo que estamos bárbaros. Lo que estoy diciendo, estamos de acuerdo en el fondo, en la preocupación. Lo que estoy diciendo es, ni la ley es la causa, ni la ley es la Biblia. Seguramente hay cosas para revisar. Vivimos en una sociedad básicamente inequitativa, en donde no se respeta el derecho a la salud. No está el sistema de salud preparado para recibir la demanda real que existe todos los días. Aún si las fuerzas de seguridad y el equipo multidisciplinario interviniera, no está preparado el sistema para recibir semejante cantidad de dinero. No, lamentablemente tenemos anuncios por parte del presidente y la ministra de Salud de un montón de dinero y del acondicionamiento ojalá todo eso se cumpla. Por eso, del acondicionamiento de hospitales comunes para atender, que tienen que tener sí o sí pero una atención psiquiátrica. Los déficits del sistema de salud los conocemos. Acá se agregan a los déficits del sistema de salud las trabas que puede poner la ley. La ley no pone trabas. La ley tiene, probablemente, en el artículo 20, una que Y si la ley no pone trabas, ¿por qué va a haber una marcha con la madre de Chano diciendo nadie quiere internar a mi hijo? Bueno, no va a ser la primera vez que discutamos en dónde está la verdad del asunto. Con la ley no se cambia en realidad. Sí, pero ahí hay un punto donde te diría, las víctimas por algo se quejan. Las víctimas tienen siempre razón. Las víctimas siempre tienen razón porque se les produjo un daño que les genera un enorme sufrimiento. Yo no voy a hablar, y nunca lo hice públicamente, ni de la mamá de Chano, ni de la familia Pettinato, ni de ninguna familia que haya sufrido el embate del trastorno mental, de la enfermedad mental, de la internación y de la no internación. Lo que estoy diciendo es que este es un tema sistémico, que no tenemos que reducirlo o a una ley o a un trastorno mental en particular. Es un tema sistémico que tenemos pero que el discutir. sistema no se modifica nunca. Mientras perdemos el tiempo en la discusión del sistema, que nunca nos vamos a poner de acuerdo, mientras tanto hay gente que está en peligro. Yo creo que porque sí nos podemos digo, poner de esto es acuerdo. como decir, bueno, sí, la pobreza es un problema sistémico. En Está ese bien, podemos mientras discutir tanto- para siempre la pobreza, pero mientras tanto... En ese mientras tanto, tenemos que capacitar a las fuerzas de seguridad, tenemos que darnos una política comunicacional en donde volvamos a discutir qué es... En donde la culpa es nuestra, no digas. Nunca dije eso. Nunca dije eso, La Rolando. asociación espuria, Si la yo tengo pen- anotada. Si yo pensara que la culpa es de los medios de comunicación, no estaría sentado acá, para empezar. Porque para un profesional de mi ramo, estar sentado en la televisión es una exposición muy alta. Entonces, cada palabra que yo estoy diciendo se está midiendo en 15 lugares diferentes. Yo no minimizo el problema, no digo que la culpa es de los medios de comunicación, sí creo que todos tenemos que volver a reflexionar sobre un tema complejo, muy complejo, que no se resuelve con una sola tecla, no se resuelve discutiendo únicamente la ley, y que la urgencia tenemos que volver a pensarla. Y hay otro problema, si me das un minuto más. El nuevo paradigma de la discapacidad social nos impulsa, y a mí me parece correcto, porque estos derechos humanos, a otorgar una autonomía creciente al sujeto con una discapacidad.
pero el fuero penal viene por un camino contrario. Entonces, a los psiquiatras en la urgencia se nos pide que hagamos lo menos posible, pero si se genera un daño, el fuero penal después nos reprocha por no haber hecho lo necesario. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo para que el profesional que actúa en una urgencia sepa qué es lo que está haciendo, desde dónde y hasta dónde actuar. Ahí hay un choque, hay una colisión de tradiciones, ¿sí? Y eso lo tenemos que resolver. Pero la preservación de la sociedad, de la gente que está en una crisis, hay que ejercerla. No hay que tomárselo como un daño colateral. Esa palabra nunca la utilicé yo. Porque parece que en este nuevo paradigma, en función de no extralimitarse en lo que... El decir, bueno, un juez no se quiere extralimitar porque si no lo vienen a buscar porque encerró de más a una persona. ¿Sabes cuántas veces yo llevé de la mano personas a internarse? Salí a las 4 o 5 de la mañana de mi casa para evitar un suicidio de un paciente bajo mi asistencia. Y el efecto que tiene la muerte de un paciente que está en tratamiento con un profesional en la persona del profesional. Seguro. En el mundo se suicidan 900.000 personas todos los años, a pesar del aumento constante en el uso de psicofármacos antidepresivos. Ese número multiplica por 10 las muertes por accidentes automovilísticos y por 2 o 3 las muertes por armas de fuego, como la que estamos viendo en la pantalla. ¿Quién habla del suicidio? ¿Quién habla de que en el 2050, según la OMS, la depresión va a ser la principal enfermedad en el mundo, superando las enfermedades cardiovasculares y todas las no transmisibles? Algo estamos haciendo mal y algo estamos entendiendo mal en relación a el efecto de este diseño del mundo en las mentes de las personas que vivimos en él.